Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a abordar un tema que se llama divorcio encausado. Este tema se puso de moda hace algunos años, es reciente, se puede decir, ya tiene como 8 años, pero pues se sigue considerando reciente. El Código Civil, en su artículo 266, regula el concepto de divorcio. Lo llamamos divorcio exprés o divorcio encausado, pero realmente está equivocado. Los dos términos están equivocados, puesto que si una persona desea separarse de su cónyuge, pues alguna causa debe de tener para hacerlo. Solamente que en este caso el juez no me está pidiendo cuál es la causa por la cual la persona se quiere divorciar. Entonces sería divorcio sin expresión de causa, que es muy distinto a divorcio exprés o divorcio incausado. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro artículo 266 del Código Civil para la Ciudad de México. Artículo 266. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Aquí es muy importante señalar que el matrimonio no prescribe, porque mucha gente, sobre todo en México, se tiene la idea de que si yo estoy casada y me separo de mi cónyuge y no lo veo durante 10 años o 15 años, en automático yo ya estoy divorciada y puedo unirme a otra relación, es decir, puedo volverme a casar. Eso es completamente erróneo. Para que esa relación se anule por completo, se debe de llevar a cabo el proceso de divorcio. Si la persona no se divorcia, pueden pasar 100 años y la persona sigue casada. A esos extremos me voy. Entonces es bien importante que la gente entienda que tiene que divorciarse para disolver el vínculo de matrimonio, que queden solteros y nuevamente puedan contraer matrimonio o vivir en concubinato. Bueno, seguimos. Dice, podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo. Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Para que se llevara a cabo el divorcio encausado, aquí me piden un tiempo de un año de celebración del matrimonio. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en este sentido y hoy en día alguno de ustedes puede casarse, por ejemplo, hoy a las 12 del día y estarse divorciando hoy mismo a las 2 de la tarde. Entonces, pues esto ya cambió, ya no se requiere el año para que yo pueda divorciarme de la persona con la cual estoy casada. Bueno, dice, solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por la ley. ¿Cuáles son los requisitos que me exige la ley para que se lleve a cabo este proceso de divorcio sin expresión de causa? Bueno, está en el siguiente artículo, que es en el 267. Los requisitos indispensables para la procedencia de la solicitud de divorcio encausado. El cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos. Muy bien, si alguien quiere divorciarse, se presenta en un tribunal ante el juez de lo familiar e indica que ya no quiere continuar con el matrimonio. Para esto, el cónyuge tiene que llenar una solicitud donde se ponen pues ciertos datos, ¿no? El nombre de la persona, el nombre del otro cónyuge, el domicilio en donde habitan en común, una serie de datos.
Pero esa solicitud debe de ir acompañada con un convenio. Ese convenio lo va a proponer la persona que quiere divorciarse. ¿Y qué características debe de contener el convenio? Vamos a ver. Número 1. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces. Bueno, entonces esa persona va a decidir, por ejemplo, si es la mujer, generalmente decide que la guarda y custodia pues quede en manos de ella, pero no es una regla general. También el hombre, si es el que manifiesta su voluntad de divorciarse, también puede decir que él quiere la guarda y custodia de los hijos. 2. Las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guarda y custodia ejercerá el derecho de visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos. Bueno, en este caso el cónyuge que no viva en el domicilio, es decir, en el ex domicilio conyugal y que no tenga la guarda y custodia, pues tiene que pedir su derecho a visitas, porque esto no depende del otro cónyuge. El régimen de visitas es obligatorio porque es un derecho del progenitor que ya no vive en el hogar y también es un derecho del niño. Y en este caso vale más el derecho del niño, atendiendo al interés superior de la niñez. Para que este niño tenga un buen desarrollo psicoemocional, es necesario que se le respete el derecho de convivir con ambos padres. Esto cabe mencionarlo porque muchas mujeres cuando se separan, cuando se divorcian, tienen la mala costumbre de negarle la visita al padre, en este caso al hombre, al varón. Y no es correcto, porque la ley otorga un derecho a ese padre a ver a su hijo, pero también el hijo tiene el derecho a ver a su padre, es decir, convivir con ambos padres. Y si anteponemos la prioridad en derechos, es mucho mayor el interés y el derecho que tiene el niño de convivir con el padre que no vive en la casa. Entonces, pues mucho cuidado con eso, porque cuando la persona no admite ese régimen de visitas, cuando no deja que se lleven a cabo de manera regular, pues puede tener problemas severos con la ley. Bueno, número 3. También va a dejar en el convenio el modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. En este caso, el progenitor que no tenga la guarda y custodia tiene la obligación de dar una pensión alimenticia para los hijos. Esta pensión alimenticia oscila entre de un 15% a un 30% del salario mensual que él percibe, del sueldo mensual que él percibe. Generalmente, cuando las personas son de bajos recursos económicos, es del 15%. El 30% se aplica a aquellas personas que pues tienen un ingreso económico muy alto, entonces se les aplica el 30%. La ley dice muy claramente que la pensión alimenticia o los alimentos se debe de dar en proporción a las posibilidades de quien los otorga y en la medida de las necesidades de quien los va a requerir. Voy a hacer un comentario porque esto es como se ve en la Ciudad de México. En el Estado de México hay una falta de regulación en cuanto a la pensión alimenticia, porque si por alguna razón el cónyuge que va a proporcionar los alimentos no tiene la posibilidad de comprobar los ingresos porque es comerciante o porque hace trabajos por su cuenta o X, entonces en automático la ley establece que se debe de dar un equivalente al salario mínimo
mensual. Entonces, imagínense una persona que solamente gana el salario mínimo por alguna razón y no puede comprobar sus ingresos. En este caso, a la persona le están quitando todos sus ingresos. Entonces, mi pregunta es, ¿ese padre de familia va a dar todo lo que él gana, lo va a dar para la manutención de su hijo o de su hija o de sus hijos? Pero, ¿qué pasa con él? Él tiene que subsistir, se tiene que alimentar, va a vivir en algún lugar, tiene que dar una renta. Entonces ahí hay una falta de regulación muy grave, e incluso yo me atrevo a decir que es anticonstitucional, porque a nadie le pueden quitar todo, porque si no, ¿de qué manera va a sobrevivir? Pero así lo estipulan en el Estado de México, dicen pues ni modo, así es, y no hay otra manera de hacerlo. Bastante mal, pero pues bueno, la regulación de por sí, las legislaciones, en muchos aspectos están equivocadas, pero en el Estado de México, en cuanto a materia familiar, es un caos. También en cuanto a derechos civiles, es un caos. Y no se prestan a interpretación de la ley, sino que lo que diga el código y así es. Bueno, número 4. Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal en su caso y del menaje. Bueno, en este caso generalmente será por costumbre mexicana que la mujer es la que se quede en el domicilio conyugal y pues con todos los utensilios, sobre todo utensilios que están dentro de la casa, inmuebles que están dentro de la casa. 5. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para ese efecto en su caso las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. Cuando las personas son de recursos económicos altos, generalmente antes de casarse, hacen una especie de contrato que se llama capitulaciones matrimoniales. En las capitulaciones matrimoniales van a establecer qué bienes son de un cónyuge y cuáles bienes son del otro cónyuge. Y ellos van a decidir en esas capitulaciones matrimoniales si se van a casar por el régimen de sociedad conyugal, que antes le llamábamos régimen mancomunado, o por un medio de separación de bienes. Para eso hay que hacer un inventario de los bienes de ambos cónyuges y decir, pues esto pertenece al señor tal, esto pertenece a la señora tal, y pues es muy importante para la gente que tiene muchos recursos económicos. Bueno, 6. En el caso de los cónyuges, o en el caso que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. Bueno, en este caso, cuando la mujer sobre todo no trabaja, otra vez por costumbres mexicanas, que muchos hombres dicen, pues la mujer no debe de trabajar, su obligación es quedarse en el hogar y ver por el desarrollo de los hijos. En ese caso, cuando se divorcian, pues ella tiene derecho a una compensación económica, siempre y cuando ella no trabaje, porque si ella trabaja, pues de alguna manera ya esa compensación económica no se le va a otorgar. Esto nada más es en el caso específico de que toda su vida se haya dedicado al cuidado del hogar y principalmente de los hijos. El juez de lo familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Exactamente. Es lo que yo les comento. No podemos aplicar una regla a todos los casos.
porque cada caso es distinto. Entonces voy a tratar el caso en específico y ese caso en específico lo voy a resolver de acuerdo a las necesidades de esa familia. Entonces no puedo decir, a ver, la ley es así, tajante, y la voy a aplicar para todos, sino debe de haber una interpretación por parte del juez y cómo él va a aplicarlo en el caso concreto. Por último, vamos a ver, de acuerdo al artículo 282 de nuestro Código Civil, las medidas que debe de tomar el juez de manera provisional, sus deberes y obligaciones ante este divorcio que lo llamamos divorcio incausado. Bueno, desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio, y solo mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes. Asimismo, en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes. Sí, claro. Miren, en este caso, el juez debe de primero ver si llegan a un convenio. Si ambos cónyuges llegan a un convenio o el otro cónyuge acepta el convenio tal cual lo propuso el cónyuge que fue a expresar que quería divorciarse, pues no hay ningún problema. Se firma el convenio, ambas partes cumplen, entre comillas, porque se tiene que vigilar el cumplimiento de ese convenio y pues ya no hay ningún problema. Ahora, si en algunos puntos el otro cónyuge no está de acuerdo, pues bueno, se ponen de acuerdo, se modifica el convenio y nuevamente se tiene como una sentencia, o sea, como cosa juzgada. Pero, insisto, esa cosa juzgada tiene que observarse. Ambas partes deben de respetar el convenio que firmaron, saber qué es lo que firmaron, tener presente cada punto de lo que firmaron para no incumplir en su obligación. Y yo insisto, en este caso deberíamos de observar a las familias cada determinada cantidad de tiempo. A mí me parece que podría ser cada 6 meses revisar el mismo tribunal cómo se está llevando a cabo ese convenio, si se está respetando, y de lo contrario, pues poner una sanción a la parte que no lo esté respetando. Entonces el lapso podría ser entre una revisión semestral o anual, que para mi punto de vista sería muy importante que fuera cada 6 meses o incluso si se pudiera cada 3 meses, o sea que no se dejara así, sobre todo atendiendo al interés superior de la niñez. Sería muy importante que se revisara de esa manera. Vamos a ver cuáles son las medidas de oficio que debe de tomar el juez. Número 1. En los casos en que el juez de lo familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas. Sí. Cuando hay violencia familiar, ya sea por parte del padre o por parte de la madre, en este caso, generalmente cuando son por parte de la madre, pues ella no se va a quedar con la custodia del menor. Estas medidas cautelares se van a tomar para la parte que no tiene la guardia y custodia y que muchas veces sí hubo violencia, y sobre todo violencia física, aunque la psicológica también es muy grave, pues el juez toma ciertas medidas, como repito, se llaman cautelares, en donde muchas veces el progenitor no se puede acercar a ciertos metros de distancia de su casa o de su familia, porque así lo dicta el juez. Ese es para la protección, para la integridad familiar. Ahora, 2. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y
y a los hijos que corresponda. Bueno, en caso de que el cónyuge lo requiera por haberse dedicado al hogar y los hijos, pues es indudable que tiene que aportar una pensión alimenticia. Muy bien. 3. Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal en su caso. Asimismo, ordenar cuando existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges. La anotación preventiva de la demanda en el registro público de propiedad y de comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares en que se conozca que tienen bienes. Muy bien, bueno, en este caso, cuando se casaron por el régimen de sociedad conyugal, muchas veces cuando se tiene la disposición de un bien, el cónyuge o alguno de los cónyuges puede vender la propiedad, pero tenemos que tener muy en cuenta que yo no puedo vender algo que no me pertenece. Entonces se tiene que pensar que el 50% de ese inmueble, por ejemplo en caso de que fuera una casa, es de la cónyuge y el otro 50% es del cónyuge. Entonces, para evitar problemas de que se vaya a vender una propiedad indebidamente, el juez tiene que notificar al registro público de la propiedad y de comercio que hay un litigio de materia familiar, en este caso de divorcio, para que no se puedan vender los bienes y no se puedan perjudicar entre ellos. Bueno. 4. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado con las excepciones que marca el artículo 2596 de este código. El mandato son como encargos que se hacen los cónyuges, pero este tipo de mandato se termina una vez que se haya decretado el divorcio. Bueno, una vez contestada la solicitud, ¿qué se hace ahí? Número 1. El juez de lo familiar determinará con audiencia de parte y teniendo en cuenta el interés familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda familiar. Esto es en caso de que no hayan llegado a un acuerdo. Y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en esta y en los que se ha de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar el lugar de su residencia. Sí, supongamos que, por ejemplo, el cónyuge que se va del domicilio, que no permanece en el domicilio, tiene ahí sus herramientas de trabajo. ¿Qué tal si es un dentista que trabajaba incluso ahí en el domicilio? Entonces el juez va a decretar que esos utensilios tienen que salir del domicilio que tenían en común, porque pues son herramientas de trabajo del cónyuge que se va. Entonces, en este caso, el cónyuge que se queda en el domicilio no puede retener esos bienes. 2. Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, en caso de que hubiera un acuerdo en que quedaran al cuidado de otra persona, o pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante un convenio. Compartir la guarda y custodia es muy recomendable, sobre todo cuando viven en la misma localidad. Por ejemplo, si ambos viven aquí en la Ciudad de México y los domicilios son cercanos, pues pueden compartir guarda y custodia. Esto significa que puede vivir el niño o la niña una semana con el papá y otra semana con la mamá, y así, ¿no? También en vacaciones mitad con el papá, la otra mitad con la mamá. Ambos se comprometen pues a cada semana que tengan al hijo en su casa, pues llevarlo a la escuela, ver sus obligaciones que tienen con la escuela, llevarlos a sus actividades deportivas, etcétera, y ahí pues ambos tienen la guarda y custodia. Cuando uno vive en la Ciudad de México y otro vive en el Estado de México, compartir la guarda y custodia sería muy difícil, puesto que pues la escuela donde asiste el niño o la niña pues va a estar en la Ciudad de México o en el Estado de México. Entonces difícilmente el otro progenitor va a poder desplazarse tan lejos para llevar a su hijo a la escuela diariamente. Bueno,
Eh, en defecto de ese acuerdo, el juez de lo familiar resolverá conforme al título 16º del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad. Aquí es muy importante. Antes los menores de edad no podían ser escuchados. Hoy sí pueden ser escuchados. Hay algunos casos en donde niños de 3 años han manifestado su decisión de querer vivir con un papá, o sea, con la mamá o con el papá a sus 3 añitos. Tienen el criterio o se les da la oportunidad de opinar si se quieren quedar específicamente con alguno de los cónyuges. Eso es aquí en la Ciudad de México. En el Estado de México todavía no. En el Estado de México tenemos que el niño o la niña pueden decidir eso a los 10 años. Y aquí en la Ciudad de México, bueno, dice aquí, los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, aquí en la Ciudad de México, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. Mucho cuidado. Si hay violencia física, o sea, golpes que se le noten al niño o a la niña, pues va a ser separado el niño, así tenga 5 años, 4, va a ser separado de la mamá, porque ella es la generadora de violencia. Pero también la violencia psicológica, muy importante. Si el niño es atacado en su integridad psicoemocional, también va a ser separado de la mamá, aun cuando el niño sea menor de edad. Entonces, pues aquí estamos protegiendo otra vez el interés superior del niño. Ahora, no será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Claro que no. Muchas personas, sobre todo hombres que tienen mucho dinero, dicen, bueno, yo quiero quedarme con la guardia y custodia porque la señora no tiene la capacidad económica para darle lo necesario a mi hijo. Quizás no tenga la capacidad económica, pero yo veo en la actualidad, veo casos como las mujeres, que ellas a veces hasta tienen 2 trabajos con tal de satisfacer las necesidades de su hijo. Pero aparte, si el papá tiene muchos recursos económicos, pues vamos a entender que al niño no le va a faltar nada. Recuerden que generalmente cuando el papá tiene un ingreso económico alto, se les puede pedir una pensión hasta del 30%. Entonces, pues al niño no le va a faltar nada. Entonces, la pobreza de la mamá, la condición económica de recursos bajos en la mamá, no es pretexto para que no se quede con la guardia y custodia. 3. El juez de lo familiar resolverá teniendo presente el interés superior de los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus padres. Exactamente. Los niños tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a que los visite el progenitor que no vive con ellos, y tiene derecho de crecer en armonía y de convivir con ambos padres. Así es de que las mujeres que no permiten las visitas, ¿por qué digo mujeres? Porque en la mayoría de los casos la guardia y custodia, generalmente el hombre muchas veces decide que la mamá se quede con la guardia y custodia, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Y la señora, en vez de agradecer que el señor diga, bueno, que se quede con su mamá porque la mamá es más delicada, porque sabe cómo cuidarlo, muchas veces estas mujeres impiden las visitas, obstaculizan el régimen de visitas y pues, insisto, se meten en un grave problema legal con repercusiones muy negativas para ellas. Depende también del impedimento, o sea, de los obstáculos que ellas vayan poniendo en el camino, va a ser la penalización que ellas van a recibir. Bueno, entonces,
Durante el procedimiento, el juez recabará la información complementaria y comprobación de datos que en su caso precise y todas las demás que considere necesarias. Bueno, por el día de hoy va a ser todo. En otro programa distinto vamos a ver otros aspectos como la sentencia de divorcio, qué efectos va a tener sobre los menores de edad, el entender que se rompe el vínculo de matrimonio, pero la familia permanece y una serie de cosas, pero pues eso ya lo veremos en otro programa. Agradezco su presencia, agradezco que atiendan a los comentarios que yo hago, agradezco que me dejen de alguna manera poderles apoyar en cuanto a conceptos, términos, disposiciones de la ley en diferentes temas de derecho familiar. Entonces, por el día de hoy es todo. Nos vemos en algún otro programa, continuando con este tema de divorcio, y pues que tengan un bello día. Bye.